Días. ¿Alguien me escucha? Hola, profe, sí, yo la escucho. Perfecto, muchas gracias. Acuérdense, chicos, de tener ustedes los micrófonos apagados y encenderlos en el momento que me quieren hablar, ¿eh? Así no tenemos tanto ruido en el ambiente. Bueno, lo que tenemos que hacer hoy es ocuparnos de que ustedes puedan terminar la práctica 5, ¿eh? Así que antes de concentrarme en el tema de hoy, quiero saber si alguno de ustedes quiere preguntar algún ejercicio. Pueden abrir el micrófono o me pueden escribir en el chat. ¿Hay algún ejercicio de la guía que quieran consultar? ¿No? Bueno, no se olviden que es muy importante que practiquen derivadas, que practiquen ejercicios de recta tangente. Y ahora les cuento, por si no lo vieron, que si van a la actividad 8, en la pestaña de la actividad 8, si van a la parte de consultas, si van al horario nuestro, que es de 10 a 13, van a encontrar varios ejercicios resueltos de la guía, ¿eh? Entonces a ustedes por ahí les resulta de utilidad, ¿eh? Por ahí hacen el ejercicio y quieren chequear, ¿eh? O no saben cómo empezar
y por ahí lo leen y bueno, entienden un poquito más. Así que, derivadas, recta tangente y el tema de hoy. Lo que hoy vamos a hacer es estudio de funciones. Estudio de funciones. Lo que queremos saber es cuando nos dan una fórmula, vamos a querer saber cómo se comporta. Vamos a tener una fórmula, no un dibujo. Y vamos a querer saber dónde crece, dónde decrece, y estudiar sus extremos locales. ¿Qué son los extremos? La palabra extremos significa máximos y mínimos. Les muestro un dibujito para, sí, puede ser que se escuche con eco, pero no puedo arreglar mucho, Sabina. Voy a hablar más despacito, a ver si ahí mejora un poco. Les decía que les voy a mostrar en un dibujito lo que nos va a interesar. Supónganse que ustedes tienen una función así. Entonces, uno puede recorrer el gráfico, si tiene el dibujo, obviamente, y mirar, ¿no? Dice, uy, la función está creciendo. Después dice, a partir de acá está bajando. Después de vuelta, crece. Y después decrece. Eso lo sabemos leer en un dibujo, pero lo vamos a poder hacer sin el dibujo. Vamos a estudiar dónde crece y dónde decrece, teniendo en cuenta lo siguiente. Miren lo que pasa en cualquier punto donde crece, en ese o en este. Cuando yo trazo la recta tangente también crece. O sea, tiene pendiente positiva. Si nos acordamos de la primera clase, la pendiente coincide con la derivada. Entonces, la derivada va a ser nuestra herramienta para estudiar crecimiento y decrecimiento. Porque miren qué pasa si tomo un punto donde decrece la función. La recta tangente ahora también decrece. O sea que la derivada es negativa. Con esto estoy diciendo que el signo de la derivada está asociado con el crecimiento y decrecimiento. Eso es lo que vamos a usar. Para eso nos va a servir la derivada. Y además, este punto, que es donde la función cambió el comportamiento, porque venía subiendo y empezó a bajar. Este punto donde cambió y este punto donde cambió van a ser los extremos locales. Cuando la función sube y después baja, vamos a decir que tenemos un máximo local en ese punto. Si pasa al revés,
baja y después sube, vamos a decir mínimo local. Y en el tercer caso, el tercer punto, como la curva sube y después baja, tenemos un máximo local. Los extremos están asociados con el cambio de la función. Pasa de subir a bajar o de bajar a subir. Esto es lo más estándar que nos vamos a encontrar. Vamos a agregar algo más a este dibujito. Fíjense que en esos 3 puntos, la recta tangente es horizontal. La recta tangente es horizontal. ¿Qué significa eso? Que la derivada, las rectas horizontales, ¿qué pendiente tienen? Las rectas horizontales, ¿qué pendiente tienen? 0, Juli, muy bien. Entonces, lo que pasa es que la derivada vale 0. La derivada vale 0 en los extremos. Ahora, yo decía, eso es lo más estándar porque hay algunas situaciones, por ejemplo esta, una curva así, en este punto, la derivada también es 0. La derivada también es 0. Sin embargo, miren el comportamiento. Antes la curva crece, pero después también crece. Entonces ese punto cumple lo que cumplían los máximos y mínimos del otro gráfico, porque la derivada vale 0, pero no es un extremo local. No es extremo local. ¿Por qué no lo es? Porque no cambió el comportamiento. Esto se ve bien en los dibujos. Y se los muestro, repito, porque yo ahora lo voy a usar. Voy a fijarme cuando la derivada vale 0 y voy a fijarme cuando es positiva y cuando es negativa para decidir dónde crece y dónde decrece la función. Les cuento, además, que existen algunos gráficos así como el que hice acá arriba. En este punto hay un pico. Y yo hace un tiempo les había dicho que ahí no existe la derivada. Después, si buscan alguna pizarra vieja o video, lo van a encontrar. Sin embargo, la función crece y después decrece. Eso habilita a que yo diga que eso es un máximo local. Un máximo local distinto a los otros que les mostré. ¿Por qué? Porque no tiene derivada. Bueno, esto existe, pero en este curso no aparece. No tenemos de estas situaciones en el curso. No hay esta, no se presenta, digamos, queda más lindo. No se presenta esta situación en nuestro curso. Por eso yo no voy
a estar tan atenta a los puntos donde no hay derivada. Porque, repito, no vamos a tener esto en el curso. Esto es como un comentario. Ahí abajo. Entonces, para la persona que entró un poquito más tarde, ¿sí? Estamos mostrando en unos dibujos qué características cumplen los gráficos de la función, pero ahora vamos a pasar a lo importante, que es la parte analítica. Vamos a lo importante, que lo tengo escrito acá atrás. Ahí está. Esperen un cachito, que vean más lenta la pizarra. Estos son los pasos que vamos a seguir para estudiar una función. Los pasos que vamos a seguir. A ustedes les van a dar una fórmula y, como siempre, lo primero que hay que hacer para estudiar una función es ver quién es su dominio. Eso ya lo sabemos hacer. Como segundo paso, vamos a calcular a la derivada, porque la derivada va a ser la herramienta para estudiar crecimiento, decrecimiento y extremos. Como la derivada es una función nueva, también le vamos a calcular su dominio para saber dónde la derivada existe. Que quede claro para todos que si en un punto la función no existe, obviamente tampoco existe su derivada, ¿no? Porque la derivada está relacionada con este. Así que en el caso de que 4 no pertenezca al dominio de la función, el 4 tampoco va a estar en el dominio de la derivada. Ahora, cuando hagamos los ejemplos, lo vamos a ir marcando. Entonces, una vez que tengo la derivada y el dominio, ahora tendría que ver quiénes son esos puntos que podrían ser los extremos. Y como les hice en el comentario recién, en la vida real son los puntos donde no hay derivada, pero esos no los tenemos en nuestro curso, por eso no me voy a ocupar de ellos, y son los puntos donde la derivada vale 0. Estos van a ser nuestros puntos críticos. Los valores de X que estén en el dominio de la función van a ser los posibles extremos locales de la función y se llaman puntos críticos. Nosotros vamos a agarrar la derivada, la vamos a igualar a 0 y vamos a resolver la ecuación. Bueno, nos va a salir, no sé, x igual a 5, x igual a 2. Esos son los puntos candidatos a ser máximos y mínimos. ¿Cómo vamos a decidir si lo son o no lo son? Estudiando el crecimiento y decrecimiento. Eso equivale a decir, estudio el signo de la derivada. ¿Y cómo lo hago? Con una herramienta que ya usamos. F' es una función, quiero saber si es positiva o negativa. Bueno, uso el corolario del teorema de Bolzano, ese que hacíamos con una tablita. Y una vez que completamos la tablita, de esa tabla vamos a leer dónde crece, dónde decrece y qué sucede con los puntos críticos. A veces serán máximos, a veces serán mínimos y a veces no serán extremos.
Algunos enunciados, además de esto, les piden las asíntotas de la función, cosa que también sabemos hacer. Por eso se los estoy sugiriendo incluir en el paso 1. Si les piden las asíntotas de la función antes de las derivadas, estudien asíntotas, como lo hacíamos antes de conocer a las derivadas. Y si les llegan a pedir el gráfico, bueno, vamos a usar toda la información que tenemos, porque ya sabemos dónde crece, dónde decrece, y vamos a marcar los puntos importantes. Los puntos importantes están relacionados con los puntos críticos. Por eso acá les puse que vamos a tener que evaluar a F en los puntos críticos para hacer el dibujo. Estos son los pasos que voy a seguir en los diferentes ejemplos que vamos a hacer hoy. Así que o les sacan una fotito o algo para que me puedan seguir. ¿Alguna pregunta o estamos listos para arrancar con el primer ejemplo? ¿Listos? A ver, a ver. Sí, sí, profe. ¿Vamos? Bueno. Sí. Ahí va. El primer ejemplo es parecido al ejercicio 14. En el ejercicio 14 son todas funciones polinómicas. Todas funciones polinómicas y el enunciado pide intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos, que son máximos y mínimos, y usé a propósito la palabra relativos, son sinónimos. Relativos y locales significa lo mismo, y hacer un gráfico de esa función. Entonces, vamos a seguir los pasitos. Primero, el dominio. Bueno, es una función polinómica, así que no tiene ningún problema de dominio. Reales. No me pidieron las asíntotas, así que no las voy a buscar. Igual, como es una función polinómica, creo que ustedes ya saben o deberían saber que las funciones polinómicas no tienen asíntotas. En su momento, cuando vimos polinomios o cuando vimos asíntotas, vimos que no las tienen. Así que no me importan las asíntotas. Segundo paso. Tengo que calcular la derivada. Por eso es que tengo que saber derivar. Porque esto lo voy a arrastrar del paso 2 al final. Los polinomios tienen 1000 ventajas. Una es que son fáciles de derivar. Separo en términos. Derivada de x cuarta, 4x al cubo. Menos. Segundo término. El 4 multiplica, el 4 se queda. Y derivo x al cubo. 3x al cuadrado. Más derivada de 10, 0. Hago la cuentita que está ahí. En principio no mucho más. Y esta es mi derivada. Le voy a poner un cuadrito para no perderla, porque la voy a tener que usar un montón. Tercer paso, le puse dominio de la derivada. Bueno, miro esa como una función nueva, sigue siendo un polinomio, el dominio, los reales. En la mayoría de los ejercicios de este curso van a coincidir
de este curso. ¿Me dicen si hasta ahí estamos bien? Sí, sí, perfecto. Muy Sí, bien. profe, todo bien. Sí. Ahora vamos al cuarto, que era igualar la derivada a cero. Entonces copio la fórmula de la derivada y la igualo a cero. Bueno, práctica 0, práctica 1. Resolver una ecuación. Una ecuación que es polinómica y de grado 3. Me conviene sacar factor común. Me conviene porque hay factor común, ¿no? Para sacar, ¿qué podría sacar de factor común? 4x cuadrado. Muy bien, muy lindo, 4x cuadrado. Entonces me queda, en el primer término, me queda solo x menos, y en el segundo me queda 3. Acuérdense que si yo distribuyo, tendría que volver atrás. Eso se los digo para que chequeen, porque muchas veces se equivocan al sacar el factor común. Y saco factor común para usar que el producto es 0 cuando alguno es 0. Entonces me quedan dos caminos o dos opciones. El primer factor 0 o el otro igual a 0. Y resuelvo con cuidado esas ecuaciones. 4x cuadrado igual a 0 es el 4 quien pasa primero, Cuidado. 0 dividido 4. Eso significa x cuadrado igual a 0. Y si x cuadrado es igual a 0, ¿cuánto vale x? 0. 0. Y de la otra ecuación, x vale 3. Esos valores son los puntos críticos. Puntos críticos, llave 0 y 3. Son los candidatos a ser los extremos de la función. Posibles extremos. Están en el dominio, porque el dominio son todos los casos. Entonces, ahora, con esto me voy a ir a hacer la tablita para estudiar el signo de la derivada. Para eso, me tengo que llevar a la derivada, a la otra página, ¿sí? La derivada, chicos, la puedo dejar escrita como la tenía en el cuadrito o la puedo escribir factorizada, como la factoricé recién. La derivada de cualquiera de las dos formas. Siempre que está factorizada es más cómodo para hacer las cuentas. Esa es la verdad. Entonces, voy a hacer la tablita, voy a trabajar en todo R, voy a marcar el 0 y el 3 como los puntos importantes. Paso página. Paso 5. Profe, Entonces, sí, ahí también podría hacerlo en la función original en vez de en la derivada. no. ¿Para qué querés ponerlo en la original? Para ver cuándo decrece y cuándo crece. No. Lo que, si vos, Bolzano te dice cuando algo es positivo o negativo, no cuando crece y cuando decrece. Lo que te dice cuándo crece y cuándo decrece es el signo de la derivada. Por eso Bolzano se lo aplicamos a la derivada. Porque Bolzano me va a decir
si la derivada es positiva y me va a decir si la derivada es negativa. Repito, si yo hago la tabla con F, lo que voy a saber es dónde es positiva o negativa la F. No es lo que quiero. Cuidado con eso. Ahí lo pinté de amarillo para que no se olvide. Hay que trabajar con F'. Entonces ponemos la tablita como la hacíamos antes. A ver si la puedo poner acá. El primer intervalo va a ir desde menos infinito hasta 0, que es el primer punto crítico. 0 es el punto crítico. De 0 a 3, que es el segundo. El 3 es crítico. Y de 3 a más infinito. Acá yo siempre dibujaba la recta. Estamos con el dominio, no se olviden, ¿eh? Estamos con los dos dominios iguales, eran todos los reales, y los críticos son el 0 y el 3. Entonces, ahora hacemos así. Vamos a ponerle a la tablita 2 renglones. 2 renglones. Esperen que quería que me salga derecho y borré todo. Porque en un renglón vamos a estudiar el signo de la derivada. Eso es lo que vamos a hacer con Bolzano. Y después, a partir de eso, vamos a decir cómo se comporta la función. Bueno, la derivada me la escribo acá porque la dejé en la página, no, esperen, de rojo, no, porque va de azul, para que no se equivoque. Era esta la derivada. Factorizada. Esa era la derivada. Bueno, y ahora empezamos a hacer lo que ya sabíamos hacer. Reemplazamos. Antes ya sabemos que podemos completar que en los puntos críticos la derivada vale 0, ¿no? Los puntos críticos igualamos a 0 a la derivada. Así que ahí es donde la derivada vale 0. Y ahora hacemos las cuentas. A ver, por ejemplo, en menos infinito 0 reemplazo por menos 1, por ejemplo. Y no se olviden que lo único importante es el signo. El signo. Bueno, el 4 es positivo. Menos 1 al cuadrado es positivo. Y esto es negativo. Entonces, el producto me va a dar negativo. El producto, no sé cuánto, pero me va a dar negativo. Así que voy a mi tabla y digo, bueno, acá la derivada tiene signo negativo. Ahora voy al intervalo del medio, reemplazo por 1, por ejemplo, y me fijo el signo. El que quiere se fija, hace la cuenta, no hay problema. Yo para adelantar, positivo, positivo, menos 2, negativo. Vuelve a ser negativo. Completo en la tabla, negativo. Y la última posibilidad, por ejemplo, reemplazo a la X por 4. Este es positivo y este es positivo. Producto de positivos, positivo. ¿Se vio cómo llené la tabla?
La hice un poquito rápido porque es algo que ustedes manejan, ¿no? La única diferencia con antes es que la pongo en F'. Está ahí bien marcado en amarillo como para que nadie se olvide. Una vez que completé el renglón, voy a escribir qué hace la F. Entonces, en el dibujito yo les mostré que cuando la derivada era negativa, ¿qué hacía la función? ¿Alguien se acuerda? ¿Crece? ¿Decrece? Decrece, exactamente. F decrece. La mayoría de la gente dibuja una flechita así. Dice baja. Puedo hacer la flechita o puedo poner decrece. En el intervalo siguiente va a pasar lo mismo, porque la derivada es negativa. En el último, la derivada me dio positiva. Entonces, la función crece. Si hago la flechita, sería así. Y ahora, una vez que ya sé dónde crece y dónde decrece, voy a clasificar a los puntos críticos. Voy a mirar si cambió el comportamiento de un lado hacia el otro, tengo un extremo. Y si no, no. Entonces me concentro en el 0. Me concentro en el 0, que era un punto crítico. Miro. Antes del 0, baja. Y después del 0, baja. No cambió el comportamiento. Por eso el 0 no es extremo. No es máximo ni mínimo. Cuando voy a mirar el otro punto, el 3, miro antes. Viene bajando. Pero después crece. Imaginen una curva, ¿no? Que baja y después sube. ¿Qué va a pasar en el 3? ¿Tendremos un máximo o un mínimo? Mínimo. Muy bien, Juli. Un mínimo local o relativo. Y listo. Listo. Ahora voy al paso 6, que en definitiva es escribir la respuesta. Escribir dónde, mejor dicho, escribir de otra forma el renglón de la tabla segunda. Entonces uno dice, bueno, F crece en el intervalo 3 más infinito. Ahí es donde crece. Después dice, F decrece en menos infinito 0 y en 0, 3. Y decimos, F alcanza, este es el vocabulario que van a encontrar, un mínimo local en x igual a 3. De 0 no digo nada porque no es extremo. Esta sería en definitiva la respuesta. ¿Sí? Si ustedes en un examen les dicen que estudien una función, como sus ejercicios son choice,
es probable que encuentren algo de esta forma para que la elijan. Por eso elegí escribir como lo van a encontrar. F alcanza un mínimo local. Así se dice. ¿Se entendió esto? ¿O Sí, necesitan profe. que repase algo? Yo te quería pedir si Sí, podíamos profe, se volver entendió. a la página anterior que me faltó copiar algo. Bueno, ahí va. Mientras el resto va pensando, acuérdense, chicos, que esto igual va a quedar grabado, ¿eh? Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Se sabe ya la fecha del examen final? Si hay fecha, Sí, para el final. no, no hay fecha. Lo que les puedo decir es que el segundo parcial, bueno, ya está publicado en el campus. El segundo parcial es el 17 y el 18. Y el recuperatorio y el final va a ser en febrero. Ok, ¿Cuándo? No sé, pero en febrero. gracias. Bueno, entonces ya que me hicieron volver, fíjense que me pide hacer el gráfico. Entonces, atención ahora, porque yo voy a graficar la función f. La derivada me ayudó a averiguar, pero yo voy a dibujar a la f. Entonces, para dibujar a la f, voy a marcar a los puntos críticos, pero ¿cómo los voy a marcar? Voy a evaluar la función en los puntos críticos, porque yo quiero dibujar esta función. Y después voy a respetar. Crece, decrece. ¿Puedo pasar página? La chica que no había terminado de copiar ya está. Sí, sí, profe. Ya Ok. está. Gracias. Esperen que, como siempre, mido mal el espacio. Tengo una letra muy grande. Entonces, bueno. Ahora entonces voy al paso 7, que es hacer el gráfico de la función. El gráfico de la función. Era este. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me agarro los puntos críticos, que eran el 0 y el 3, y los reemplazo en la función, porque si yo voy a dibujar la función, tengo que saber dónde está el punto. Sé la X, no sé la coordenada ahí. Bueno, reemplazo en 0, da 10. Se va. Y cuando reemplazo en 3, 3 a la cuarta, menos 4 por 3 al cubo, más 10, eso da menos 17. Entonces, vamos a los ejes. Ahí están. Primero marco los puntos críticos. Voy a marcar el 0, x igual a 0 con 10. Supongamos que el 10 está por acá, porque no me... El 0 con el 10. Repito, esto es el punto 0 Profe, para una X. pregunta. Sí, ¿Esos serían los pares ordenados? sí, claro, claro. Son Ah, las está dos bien. coordenadas de los puntos críticos, digamos. La X y la Y. Tenemos la X, como siempre, entra la fórmula y sale Y. Entonces, ese es el 0,10 y voy a marcar para que se vea bien acá, por ejemplo, vamos a inventar que el menos 17 anda por acá. Ahí está. Marqué los dos puntos críticos y ahora voy a mi tabla y la hago crecer o decrecer según corresponde.
La tabla me quedó en la página de atrás, pero yo me acuerdo. Venía bajando hasta llegar al primer punto crítico. Después del primer punto crítico, seguía bajando hasta llegar al otro. Y después empezaba a crecer. Acá intenté, no sé si me salió muy bien, que en los puntos críticos la recta tangente fuese horizontal. ¿Por qué? Porque la derivada era 0. De ahí habían salido los puntos. Entonces hemos graficado una función polinómica que de verdad, sin el análisis de la derivada, no es fácil de dibujar. Porque esa curva que tiene, curva que en realidad es como una meseta, ¿no? Viene bajando, se achata, después sigue bajando y después sube. Eso no se logra tirando una tabla de valores. La derivada nos ayuda. Y esto es lo que van a tener que hacer ustedes. ¿Se entendió? Las dificultades surgen cuando no me sale la derivada o cuando no puedo resolver derivada igual a 0. En los polinomios, repito, no deberían tener problemas. No se olviden de sacar factor común si es que se puede, porque si no, no van a poder encontrarlo. Bueno, entonces, ahora voy a cambiar la función. Vamos a dejar los polinomios, porque son relativamente manejables, y vamos a un ejercicio parecido ahora al ejercicio 15. El ejercicio 15 está lleno de funciones que son polinomio sobre polinomio. Un polinomio arriba y un polinomio abajo. Se llaman funciones racionales. No importa. Son las funciones... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Son las funciones que ustedes conocieron cuando empezamos a trabajar asíntotas. Por eso el enunciado, además de lo que hicimos antes, pide asíntotas. Porque es probable que estas funciones tengan asíntotas. Entonces, para hacer el estudio y el gráfico, voy a necesitar también a las asíntotas. Así que bueno, empecemos. Primero, dominio. A ver, ¿quién me dice quién es el dominio de esa función? Todos los reales menos 0. Muy bien. Todos los reales menos el 0. El 0 no lo podemos reponer. Me queda un 0 en el denominador. Entonces, como me piden las asíntotas, y lo voy a hacer. Asíntota vertical. Había que tener candidato. Tomar el límite cuando X tiende. ¿Quién es el candidato a ser asíntota vertical? 0. El que saco del dominio. Exactamente. El que saco del dominio era el candidato asíntota vertical. Bueno, copio la fórmula. Y fíjense que no va a ser muy difícil, ¿no? La parte de arriba, cuando X tiende a 0,
tiende a 1 y la parte de abajo tiende a 0. ¿Alguien se acuerda cuánto daba entonces este límite? Infinito. Infinito. Y eso significa que x igual a 0, el candidato ese, es asíntota vertical. Atención, tiene asíntota vertical mi función. Y si voy a estudiar asíntotas horizontales, era ver qué pasa con la función cuando x tiende, y voy a poner simplemente infinito. No voy a hacer la distinción, porque con eso va a alcanzar. Polinomio y polinomio. Siempre esto era infinito sobre infinito. Espero que se acuerden. Siempre era infinito sobre infinito. Pero, en vez de salvar la indeterminación, me podría acordar una reglita que dijimos, si el grado del de arriba, el grado del de abajo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir cuál es este límite? ¿Cuánto da? 1, profe. No. Infinito. Elías, mira. 0. A ver, el grado del polinomio de arriba es más grande que el grado del de abajo. O sea que el infinito que tenemos arriba es mucho más grande que el infinito que tenemos abajo. ¿Qué pasaba en ese caso? ¿Cuánto daba el límite en ese caso? 0 es. No. El 0 era cuando era al revés. Infinito. Sí, exacto. Este con el infinito abajo, más grande, era el que iba a 0. Pero este iba a infinito. Esas cosas repasen, porque en el estudio de funciones uno no va a tener que mostrar cómo calculó el límite. Lo importante es que uno pueda decir si hay o no asíntota. Entonces estas cosas agilizan, si yo me las acuerdo. Así que, atención, no hay asíntota horizontal, porque esperábamos un numerito. Bueno, no hay numerito, no hay asíntota horizontal. Segundo paso. Derivada. Derivada. Esta función tiene un solo término, porque tenemos acá todo un dividido, ¿no? Está separada en pedacitos. Y esa división me está advirtiendo qué regla tengo que usar. ¿Se acuerdan la regla de la división? La voy a aplicar, directamente. Si alguien abre el micrófono y me la canta, derivada de lo de arriba. (2x) por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Todo sobre la de abajo elevada al cuadrado. Esperen que les pongo así se ve bien. Derivada del de arriba, el de abajo no. Dejo el de arriba, derivo el de abajo, sobre el de abajo al cuadrado. La escribo un poquito mejor. Acá tengo producto. Lo hago. 2x por x, eso es 2x al cuadrado. X por x. Ojo acá, que ahí hay un producto, hay que hacer una distributiva, y no se olviden que acá hay un menos.
Entonces, cuando hagan la distributiva, hay que cuidar el tema de los signos. ¿Mm? Me va a quedar x cuadrado por 1 es x cuadrado, pero con un menos adelante. Eso es esto. Y ahora hago 1 por 1, pero con un menos adelante. Así que acá queda menos 1. Y abajo me quedó x al cuadrado. Mucho cuidado. Espero que me estén escuchando. Estas funciones aparecen en muchos exámenes. ¿Cuáles son los errores que cometen en la derivada? Se olvidan el de abajo al cuadrado. Lo vamos a poner de color, así no se lo olvidan. Y se olvidan de contar el menos cuando hacen la distributiva. Entonces arrastran el error a los puntos críticos. Ahí les marqué los dos errores. Bueno, acá hago la cuentita. 2x cuadrado menos x cuadrado me da x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Escribía la derivada un poquito más chiquita, ¿no? Porque la voy a necesitar. No puedo andar con una cosa muy grande para la derivada. Entonces la trabajo un poquitito. Tercero, vamos al dominio de la derivada. ¿Quién es el dominio de la derivada? También todos los reales menos 0, bro. También todos los reales menos 0. Seguimos teniendo el mismo problema en el denominador y como les dije hace un ratito, a ustedes les van a coincidir los dos dominios. Y el paso 4 lo vamos a hacer en la otra hoja, pero el paso 4 va a ser igualar la derivada a 0. Fíjense si necesitan preguntar algo de acá antes de pasar a buscar los puntos críticos. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a la página de atrás, igualo a 0 la derivada. Agarro x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado igual a 0. Bueno, ese denominador pasa multiplicando para el otro lado. Pero pasa multiplicando a un 0, ¿eh? Así. Con lo cual queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Queda x cuadrado igual a 1. ¿Y cuáles son las soluciones de esto? Hay dos. X puede ser 1 o x puede ser menos 1. Es una cuadrática, hay dos valores que cumplen esa condición. El alumno que quiere, no sé, si quiere de acá aplicar la resolvente, está bien, ¿eh? Yo despejé así, pero podían haber aplicado la resolvente si querían. Yo vi fácil el despeje y seguí. Entonces los puntos críticos, en este caso, son el menos 1 y el 1. Bueno, no sé qué número de paso estoy. A ver qué puse. Voy al 5. Que es la tabla. La tabla. Entonces, atención. Atención, ¿eh? El dominio no son todos los reales. Son todos menos el 0. Acá hay un agujero. El 0 no está. Cuidado con eso, ¿eh? Recuerdo que el dominio de f
coincidía con el de la derivada y eran todos menos el 0. Es más, en el 0 teníamos una asíntota vertical. El gráfico se va a cortar en el 0. Y marco los críticos. Menos 1 y 1. Y ahora hago la tabla. Hacemos la tabla. ¿Cuál sería el primer intervalo? Leo de menos infinito a menos 1. Menos 1 es crítico. Ahora voy desde menos 1 hasta ¿dónde? 0. A 0. Atención, a 0. El 0 puedo no ponerlo, pero el 0 no existe. O sea que en realidad acá no va a haber nada. Hay gente que ni siquiera lo pone. Después sí, sigo. De 0 a 1, el 1 es crítico y de 1 a más infinito. Hacemos las columnitas con 2 renglones. Con 2 renglones. Ahí están. Y en el primer renglón, bueno, hago lo mismo, va F'. F'. Y en el segundo va la, o al revés, qué sé yo, cada uno como quiera. La tabla es una manera de guardar información, no todos la hacemos igual. Bueno, la derivada me quedó por allá atrás, era esta. Y ahora hay que hacer las cuentas, hay que hacer las cuentas, yo no, vamos a hacer alguna por ahí, no sé si todas, pero tienen 4 intervalos, 4. Y en los críticos va a 0, ¿no? En los críticos va a 0. Y hay que hacer la cuenta, repito, los 4 intervalos. Hago en el primero. No sé, reemplazamos por menos 2. Menos 2 al cuadrado, menos 1 sobre menos 2 al cuadrado. Bueno, ahí arriba me dio menos 2 al cuadrado es 4. Menos 1, 3. Y abajo, lo único que me importa es que es positivo. Siempre que usen regla de la división, siempre van a tener algo abajo al cuadrado. Por lo tanto, siempre lo de abajo va a ser positivo. No se olviden, aprovechen para hacer menos cuentas. Así que el signo me dio positivo. Positivo sobre positivo. Positivo. Completar. Yo no voy a hacer ahora todas las cuentas porque ahí confío. Y les digo que queda. Acá queda negativo. Acá queda negativo. Y acá queda positivo. Entonces después tranquilos, hacen las cuentas. Y ahora completo. Bueno, F arranca creciendo. Derivada positiva. Decrece. Derivada negativa. Decrece y crece. Así se comporta F. Menos 1 crítico. ¿Hay extremo? ¿Hay máximo o mínimo? Es un máximo. Muy bien. Hay un máximo local. Repito, uno mira, sube, pero después baja. Y el otro crítico
¿Hay extremo? Es un mínimo. Muy bien, es un mínimo local. Entonces, la respuesta a ese ejercicio sería f crece en menos infinito menos 1 y en 1 más infinito. F decrece en menos 1, 0 y en 0, 1. F alcanza un máximo local en x igual a menos 1, alcanza un mínimo local en x igual a 1. Y como me pedían las asíntotas, en la respuesta voy a agregar que x igual a 0 es una asíntota vertical. Esa sería la respuesta. Con todo esto, me voy a hacer el dibujo. Que también me lo pedía. Entonces, paso 6. Gráfico de la función, que no me acuerdo cómo era, no la tengo acá. Ay, ay, ay. Era así, ¿no? A ver, esperen un cachito. Ahí está. Esa es la función, ¿sí? Esa es la que voy a dibujar, es la que me importa. Entonces agarro los puntos críticos y le busco sus coordenadas y, como me decía alguien, me preguntaba, son las coordenadas. Sí. Profe, Sí. era menos 1 en la función. ¿En la función? X al cuadrado menos 1. Mira, vamos a mirar. Mira, ¿con quién te estás confundiendo? Con la derivada. Te estás confundiendo con la derivada. Yo lo que quiero es dibujar a f. Claro. La x de abajo. Ah, ok. Eso está bien. Acá me dicen que el cuadrado está de más. Eso es cierto. Pero lo que yo dibujo es la f. Gracias, Juli. Lo que yo dibujo es la f. Reemplazo en la f. Ya terminé con la derivada. Después que hice la tabla, me olvido de la derivada. Entonces, meto el 1 adentro de la función y meto el menos 1. Hagan bien las cuentas, chicos, ¿eh? Ahí me da 2, creo. 1, 2, sí. Y cuando pongo el menos 1, arriba me da 2 y abajo me da menos 1. O sea que esto es menos 2. O sea que los puntos que yo voy a dibujar son 1 con x, 2 con x. Menos 1 con x, menos 2 para la. Entonces voy a los ejes. Voy a marcar los puntos. El 1 con el 2. Acá. El menos 1 con el menos 2. Está acá. Y atención, que no me puedo olvidar que acá tengo una asíntota vertical. Para hacer el gráfico no se olviden de las asíntotas. Si se las pidieron es porque las necesitan para el gráfico. No olvidar que x igual a 0 es asíntota vertical. Se supone que no me voy a olvidar porque acabo de escribir la respuesta, ¿no? Entonces me acuerdo que por ahí no puedo pasar. No puedo pasar por esa curva amarilla. Esta es x igual a 0.
Entonces, voy y leo. ¿Sí? De menos infinito hasta menos 1 crecía. La curva viene de abajo, crece hasta acá. Y después decrece. Pero atención, porque se tiene que pegar a la asíntota vertical. Después paso al intervalo 0,1, que en el 0,1 decrece la función. Entonces viene desde arriba, pegada a la asíntota, y baja, y después que llega a ese punto, sube. Este era el mínimo local y este era el máximo local. Que a veces algunos de ustedes los asusta un poco, porque mirando dicen, uy, pero el máximo quedó abajo y el mínimo quedó arriba. ¿No me habré equivocado? Es una pregunta muy común cuando estamos en clase, que vienen y me dicen, uy, no puedo hacer el dibujo porque mirá lo que me está pasando. El máximo me quedó abajo y el mínimo me quedó arriba. Bueno, justamente ahí es donde uno entiende la palabra local. ¿Qué significa local? Significa que es máximo, pero no de todo, sino de una parte, localmente. Si yo miro esto, solo esto, ahí se ve que hay un mínimo. Es el punto más abajo del círculo celeste. Y lo mismo pasa acá. Si yo solo miro el círculo celeste, es cierto que es un máximo, pero localmente. Y en este curso es lo único que vamos a estudiar. Extremos locales. Así que no se asusten si esto les pasa. Tiene que ver con que son extremos locales. No son de todo el dibujo. Bueno, ¿cómo anduvo este ejercicio? ¿Bien? El ejercicio 15, que son estas funciones racionales, hay muchas funciones y hay muchas variantes. Yo les sugiero el 15i, porque es un poquito distinto al que acabo de hacer yo. Les sugiero el 15b, porque también es distinto al que hice y al i. Y después, obviamente, hagan todos los demás. Yo no estoy diciendo que no hagan el resto, ¿eh? Por favor. Lo que quiero decir es que con el que yo hice el I y el B del ejercicio 15, quedan como abarcados todos los ejercicios de función racional. Como para que no vayan a tener la mala suerte de elegir siempre el que es igual. Porque entre toda esa lista hay muchos parecidos. Entonces yo los voy a dejar que trabajen y la clase que viene preguntarán si es que tienen alguna. Porque quiero hablar del ejercicio 16. El ejercicio 16 tiene otro tipo de funciones. En el 16 aparecen las funciones exponenciales y logarítmicas. Fíjense que acá no solo no les pedimos asíntotas, que eso tiene que ver con la complejidad de los límites, sino que tampoco les pedimos gráficos.
Y no les pedimos gráficos justamente porque no pueden calcularlas así. Así que no hagan de más. No hagan de más. Yo dije que acá aparecía la función exponencial. Espero que la hayan visto. Acá aparece la función exponencial. La x está arriba. En realidad, cuando uno lee esta función, dice, esto es una exponencial, acá hay un por en el medio, y esto es cuadrática, ¿no? Es un producto entre una exponencial y un polinomio. Porque eso es un cuadrado. ¿Por qué remarco eso? Bueno, porque eso me va a ayudar a que me digan el dominio. Si ustedes se acuerdan cuál era el dominio de la exponencial, cuál era el dominio de los polinomios, me van a poder decir el dominio de f. ¿Quién es? Las exponenciales, ¿qué dominio tenían? ¿Nadie se acuerda? Bueno, las exponenciales tenían dominio R. Y los polinomios también. Por eso es que podemos poner cualquier valor de x. No se olviden, los problemas de dominio los tenemos cuando está la x en el denominador, cosa que acá no aparece. Cuando tenemos raíces cuadradas, también tenemos conflicto. Y cuando aparecen los logaritmos. Como acá nada de eso ocurre, el dominio son los vectores. Vamos a la derivada. Entonces, ¿qué regla aplicaríamos para calcular esa derivada? A ver, ¿quién me habla? La de multiplicación. Muy bien, la de multiplicación. La voy a escribir. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la regla del producto. Tengo que derivar el primero, tengo que derivar el segundo. La escribí y no la hice directamente porque para calcular esta derivada necesito usar otra regla. Entonces no me quise adelantar. ¿Qué regla tengo que usar para calcular ahí la derivada? E a la 3x. ¿Cómo se hace la derivada de e a la 3x? Tabla. E a la 3x por 3. Muy bien. Si yo tuviese e a la x, muy bien, cadena me están describiendo. Queda e a la x. Pero si yo tengo e elevado a otra función, tengo que hacer lo que me dijeron. Copio lo mismo y multiplico por la derivada de la función. Entonces está muy bien. Me dijeron que es e a la 3x por la derivada de lo de arriba, que es 3. Y no pongo más el prima, porque ya lo derivé. Bueno, este corchete solo fue para ordenar, no hace falta que lo copien. Sigo copiando. Este corchete también lo puse para ordenar. Y para derivar esto, también necesito otra regla. ¿Por qué? Porque eso es una función elevada a un número. De vuelta tengo que usar la regla de la cadena. Baja el número, la función queda elevada a uno menos y derivo lo de adentro. Siempre que uso cadena, derivo lo de adentro.
Entonces me queda así. Baja el 2. El x menos 1 queda elevado a la 1. No hace falta que lo ponga. Por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de x menos 1 es 1. Ahí usé la cadena. Esta es mi derivada. Larguísima. No voy a poder arrastrarla, la tengo que achicar. Bueno, cuando la función involucra a la función exponencial, siempre van a poder sacar factor común. Siempre. Dos términos, siempre voy a poder sacar factor común. No se lo olviden, porque si no se van a quedar trabadísimos ahí. Acá les pongo, puedo sacar factor. Todo lo posible, ¿eh? Miren los dos términos. ¿Qué puedo sacar de factor común? Seguro la exponencial. Por eso digo que siempre van a poder. Pero en este caso, además de ese puede salir alguien más. ¿Quién es común a los dos términos? X menos 1. Muy bien, x menos 1 también. Y acá vamos a poner lo que sobra. Cuidado, miren bien. ¿Sí? Yo saqué. Este lo saqué afuera. Y acá saqué a uno de los dos afuera. Entonces me quedó el 3 y me quedó uno de los dos. Más. Y en el otro término, saqué este afuera y saqué este afuera. Con lo cual, solamente me quedó 2 por 1. O sea, 2. Entonces, mi derivada es e a la 3x por x menos 1 por, y ahí adentro hago una distributiva, me queda 3x menos 3 más 2. Eso es menos 1. Esta es mi derivada que está escrita como producto. Y eso es muy bueno, porque yo voy a tener que igualar a 0. Entonces es muy bueno que esté escrita como producto. Después lo miran tranquilos, despacio el desarrollo. Y el dominio de la derivada exponencial, un paréntesis es lineal, el otro paréntesis es lineal, ningún problema de dominio. Miren bien, antes de pasar de página, si me quieren preguntar algo. A ver si alguien escribió, alguien quiere preguntar algo. ¿Seguimos? En la página que sigue voy a igualar la derivada a 0. Entonces vengo acá y pongo. Esperen que me la anoté por acá porque si no... perdón, ustedes no les puse el paso. Paso 4. Entonces igualo la derivada a 0, que es e a la 3x, x menos 1 y 3x menos 1. Ustedes saben que los por en general no se escriben, pero yo me parece que para ustedes es muy útil que los tengan bien fuerte. Bueno, atención, producto igual a 0. Entonces, esto puede ser 0 o el del medio o el 1. Este no les preocupa, este tampoco. Pasa el 1 sumando, pasa el 3 dividiendo,
Y acá sí se suelen trabar, a menos que me estén escuchando ahora. Cuando estudiamos funciones exponenciales dijimos que elevado a cualquier cosa siempre era positivo. Con lo cual estoy diciendo que si la tengo igualada a 0, no hay solución. E elevado a no importa qué, nunca da 0. E elevado a algo igual a 0, no hay solución. E elevado a cualquier cosa es positivo. En su momento lo escribimos. ¿Y para qué? Para ahora. Para ahora. Con lo cual tenemos dos puntos críticos. Dos puntos críticos que son el 1/3 y el 1. Entonces, voy a hacer mi tabla con dominio R, con dominio R, así que no hay problema, no tengo que tener cuidados mayores, y voy a marcar mis puntos críticos. Cuidado porque a veces el error que cometen es porque ordenan mal a los puntos críticos, ¿no? 1/3 va primero, porque es más chiquitito que 1. Bueno, y hacemos la tabla. Hacemos la tabla. A ver, la me toca. Hago más chiquito el 1/3 y la entro. Entonces voy desde menos infinito hasta 1/3, 1/3 crítico, de 1/3 a 1, 1 es crítico y de 1 nace. Las columnitas. Ahí están. Primer renglón, segundo. Y la derivada la tengo escrita acá. Acá está la derivada. Ahí está la derivada. Acá va a ir el signo. Y acá. Bueno, vamos con las cuentas. Van a ver que no es un problema tampoco. Ustedes tienen 3 intervalos, ¿no? Una cuenta, otra cuenta y otra cuenta. Van a ser 3 cuentas. Bueno, acá siempre hay que acordarse que ahí va 0 porque son los críticos. Y ahora, cuando hagan la cuenta, yo como en el otro ejemplo les hago una sola. Entre menos infinito y 1/3, ¿quién está? Pueden poner el 0, por ejemplo. El 1 no está. El menos 1. Ah, ok. El menos 1 sí, pero el 1 no. Bueno, no importa, cada alumno puede poner el que quiera. Lo que yo quiero marcar es lo siguiente. Por esto, no se preocupen, porque por ahí alguien puso menos 1, le quedó e a la menos 3 y se preocupa porque no sabe cómo ponerlo en la calculadora. No se preocupen, porque ahí en el círculo grande dice que e elevado a cualquier cosa es positivo. E no importa, es positivo. Sí, Juli, también 1/4, pero un cuarto es medio culero para hacer las cuentas. Esto a mí me da negativo, con el que puse me dio negativo. Y este me dio negativo también. 0 menos 1 negativo. Con lo cual, listo, me quedó positivo. Completar.
En el del medio, entre 1/3 y el 1, atención ahí, porque es chiquitito el intervalo, por ahí hace el lío, 1/3 es 0,3. Así que entre 0,33 periódico y el 1, pueden poner el 0,5, por ejemplo. 0,5. Sin preocuparse por la parte exponencial, porque esta es siempre positiva. Esta es siempre. Ese sí. Bueno, les va a dar, porque yo ya hice las cuentas, les va a dar negativo y este les va a dar positivo. Una vez que completamos eso, listo, ya está. Sube, baja, sube. Acá tenemos un máximo local y acá tenemos un mínimo local. Así que la función alcanza un máximo local en x igual a 1/3 y alcanza un mínimo local en x igual a 1. En x igual a 1. A ver si me deja espacio, se los escribo. Así queda la respuesta, porque en una no la escribí. F alcanza. Esperen que lo que dije allá. Máximo local en x igual a 1/3. F alcanza mínimo local en x igual a 1. F crece en menos infinito 1/3 y en 1 más infinito. Y decrece en el medio. Ahí está. Entonces, usen todas las indicaciones que di para trabajar con exponenciales. Usen todas las indicaciones que di, me refiero a ese círculo que estaba ahí. Si les queda e al algo igual a 0, no tiene solución. Y no se olviden de sacar factor común. En medio del ejercicio 16 aparecen no solo las exponenciales, sino los logaritmos. Yo no voy a hacer un análisis del logaritmo, pero sí vamos a escribir el dominio, para que estén con cuidado. ¿Alguien me quiere preguntar algo de este ejemplo? ¿Alguien necesita algo? ¿Necesitan que vuelva a la página atrás? ¿No? ¿Sigo? Sí, dale. Ok. Bueno, ¿ven? Esta es el 16F. Es el 16F. Ven que involucra un logaritmo. Logaritmo natural de X. Entonces, cuidado con el dominio. Cuando teníamos un logaritmo, teníamos que pedir que el argumento del logaritmo, ¿cómo tenía que ser el argumento? ¿Alguien se acuerda? Positivo. Exactamente. Debe ser positivo. Entonces, estamos diciendo que la X tiene que ser positivo, porque acá pongo argumento. Porque el argumento en este caso es la X. O sea, X tiene que ser positivo. Fíjense que además del logaritmo hay una división. O sea, la división nos dice que X tiene que ser diferente de 0. Bueno, juntando todo, la conclusión que llegamos es que tenemos que poner como dominio, paréntesis,
porque el cero no, a más infinito. Este es el dominio, ¿eh? Ese es el dominio de la función. Así que yo no lo voy a hacer, solo quería marcarles lo del dominio para que tengan cuidado y para que cuando vayan a hacer Bolzano, agarren acá, ¿eh? Cuando vayan a hacer Bolzano, van a venir con el punto crítico o los puntos críticos, que les cuento si quieren cuánto me dio. El punto crítico me dio el número E, el número E. Entonces está por acá. Está en el dominio. Está en el dominio, tiene que estar. Ojo cuando hagan entonces la tabla. ¿Mm? Porque no vienen desde menos infinito, ¿eh? Van a venir desde 0 hasta E. E es el crítico y de nada. Ahí tienen algunas sugerencias, comentarios, sugerencias. No lo estoy haciendo porque prefiero usar el rato que me queda para comentar otros ejercicios importantes de la guía 5. Después lo preguntan si no les sale. El ejercicio 17 es optativo. El ejercicio 17 es optativo. Ya lo habrán leído en el campus, porque en el campus dice. ¿Mm? Eso significa que el que quiere lo puede hacer o no, involucra las funciones trigonométricas, pero eso también quiere decir que no les van a tomar con funciones trigonométricas. Si no, no sería optativo. A partir de ahí empiezan los ejercicios con parámetros, que son los que a mí me interesan comentar antes de cerrar la clase. Así que voy a arrancar el ejercicio 18. Lo voy a arrancar con ustedes. Lo voy a arrancar con ustedes. Mientras están pensando, si me quieren preguntar algo, demás, les cuento que al final de la guía hay una serie de problemas que no vamos a hacer, yo no los voy a hacer en clase a menos que alguien me pida algo en particular. No dejen de leer el material que les sugieren a ustedes. Cada actividad les dice, lean esto, lean aquello, hagan esto, hagan aquello, corrijan tal ejercicio. Hay que leer y seguir los pasos. Yo les decía que de los problemas, tal vez si me sobra tiempo, haga alguno. Pero en la realidad se toman muy poco en los exámenes. Muy poco, por no decir nada. Así que yo me concentraría, pensando en la práctica 5, en saber derivar, saber hacer todos los ejercicios de recta tangente y saber hacer 14, 15, 16, 18, 19 y de los surtidos los que sean parecidos a los que mencioné, obviamente. Bueno, voy al 18, ahí lo copié. A ver. Ahí lo copié, corté un poquito del enunciado. El ejercicio 18 tiene una función, pero en la función hay un parámetro, un valor real desconocido. Ese es un parámetro, algo desconocido en la fórmula de la función. Y como alguna vez les dije, si alguien quiere que yo lo encuentre, me tiene que poner alguna condición. Porque si
Si no, yo invento y pongo el número que se me dé la gana. No. Me piden algo. ¿Mm? Entonces, cuando vayan a donde dice hallar el valor para qué, bueno, eso es lo que hay que prestar atención. Yo quiero encontrar el valor para que x igual a 1 sea punto crítico. Yo quiero que esta función tenga un punto crítico en x igual a 1. Eso es lo que sé. La tengo que forzar a que tenga un punto crítico en él. Por eso me tengo que acordar. ¿De dónde salían los puntos críticos? ¿De dónde salían los puntos críticos? ¿De dónde los sacamos en todos los ejercicios que hicimos? De igualar a cero la derivada. Exactamente. Es el número que hace 0 a la derivada. F', nosotros poníamos F' en X igual a 0. Bueno, pero atención, que el ejercicio me dice que el punto es el 1. De ahí vienen los críticos. Que a mí me digan que X igual a 1 es el crítico, es porque es el que anula a la deriva. Entonces, yo arranco como si estuviera haciendo un análisis de función hasta el momento de encontrarme con la derivada. Además, porque veo que en la segunda parte me dice, bueno, busque todos los extremos. O sea que el estudio lo voy a tener que hacer. ¿Quién es el dominio de esta función? 0. El 0 no. Muy bien que hayan visto el 0. Reales menos Quiere 0. decir que hay que sacarlo. Quiere decir que hay que sacarlo. Bueno, derivada. Atención acá. Un solo término. ¿Qué regla uso, chicos? De la división. Muy bien. La voy a aplicar directa, ¿eh? Atención. Derivo lo de arriba. Lo de arriba es un paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, tengo que usar cadena ahí arriba, ¿eh? Baja el 2. 5x menos k queda, pero va elevado a la 1. Por derivo lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de 5x 5. menos k? 5. 5. Porque k es un número, chicos. Es una cosa lineal. La derivada es 5. Esto que está acá es la derivada de lo de arriba. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Esperen que yo lo copié mal. Por la derivada del de abajo. Y no me tengo que olvidar de poner el de abajo al cuadrado. Esta es la derivada. Yo puedo, dos cosas, tengo dos opciones. O trato de escribirla un poquito mejor en este momento, o en este momento me acuerdo de esto, como cada uno prefiera. Puedo tratar de escribirla mejor, repito, o si no, puedo directamente reemplazar por 1. Yo creo que ustedes elegirían reemplazar por 1. Yo creo que elegirían reemplazar por 1, pero no sé. Bueno, yo lo voy a reemplazar. Entonces vamos a hacer eso. F' en 1 es igual a 0. Yo ya lo sé, porque me lo dijeron. Entonces voy y reemplazo a la X por 1, ¿no?
El 1 es el punto crítico, la X. Entonces lo vamos a reemplazar acá bien de otro color. 5 por 1 menos K por 5 por 1 menos 5 por 1 menos K, todo al cuadrado, sobre 1 al cuadrado, y esto es igual a 0. ¿Por qué supuse que iban a elegir primero reemplazar? Porque les iba a molestar trabajar con la X y la K. Eso es lo que yo supuse. Entonces, por lo menos así, se sacaron a la X de encima. Bueno, ahora sí, tengo que escribir esto un poquito mejor y esto un poquito mejor. Y el denominador no me importa, porque va a pasar para el otro lado multiplicar. Entonces, miren que acá hay un producto, yo puedo hacer en el orden que quiera. O sea, yo voy a hacer primero 2 por 5 por 1. Eso me da 10, ¿no? Y después voy a multiplicar con el paréntesis. Bueno, si quieren escribo, para no ir ahorrando demasiados pasos. Y queda así. Y acá, atención, porque esto está elevado a la 2. Me parece que tengo que trabajar con ese cuadrado primero, Entonces acá voy a poner, espero que todos se acuerden, porque acá dice 5 menos K, todo elevado al cuadrado. Acá está, cuenta auxiliar. 5 menos K, todo al cuadrado. El que se sabe la fórmula de cuadrado de binomio, la usa. Y el que no se lo sabe, hace esta distribución. 5 menos K al cuadrado es multiplicar 2 veces. Cuando hagan eso, puntos suspensivos, les va a quedar 25 menos 10K más K al cuadrado. Eso les va a quedar este cuadrado, que lo pongo entre paréntesis porque todavía no apliqué el menos de adelante. ¿Se acuerdan ese menos que hace un rato yo pinté de verde? Como tengan mucho cuidado. Entonces me preocupé por el cuadrado, me hice la cuenta auxiliar al costado, lo reemplacé y ahora voy a sacar el paréntesis. Entonces acá hago la distributiva y acá me cambian los signos. Menos 25 más 10K menos K al cuadrado. Y veo que se cancelan este con este. Y me queda 50 menos 25 es 25. Menos K cuadrado igual a 0. Entonces hacemos un despeje de ahí, o usamos la fórmula resolvente, y vamos a obtener, en este caso, dos valores para acá. Dos valores para acá. ¿Alguien me los puede decir? Menos 5 y 5. Muy bien. Salen dos valores para acá. Menos 5 y 5. Eso era lo que nos pedía la parte 1 del ejercicio. La parte 1 decía hallar el valor de K. Entonces uno pone como respuesta K igual a menos 5, K igual a 0. Tienen dos valores de K. A veces en este tipo de ejercicios se encuentran uno, a veces se encuentran dos. Bueno, no pasa nada. Lo que usamos, repito, es que sabemos que la derivada en ese punto da 0. Entonces derivo, reemplazo, igualo a 0 y encuentro el valor de K. El enunciado del ejercicio 18, que yo no escribí entero,
decía, para cada valor de K hallado, porque encontramos dos, determinar todos los extremos locales. Entonces ustedes ahora, ya sabiendo cuánto vale K, tendrían que analizar la función. Pero en realidad son dos ejercicios, porque es poniendo K igual a 5 y poniendo K igual a menos. Entonces, esto sería la parte 1, bueno, no, así no, el 1 medio. La parte 1 del ejercicio, y ahora en la hoja de atrás, la parte 2, repito, es como que voy a dividir, porque yo tengo, si uso K igual a menos 5, una función, y si uso K igual a 5, tengo otra. La función queda así. Si pongo menos 5, queda así. Estoy reemplazando en la función 18. Eso estoy diciendo. Mientras que acá les va a quedar así. Ahí está. Entonces, nada. Ahora analizan la función. ¿Sí? Ya la función es conocida. Ahora estamos igual al ejercicio 15. Tenemos un polinomio arriba, un polinomio abajo, y hay que estudiar todo. Hay que seguir todos los pasitos. El dominio, la derivada, el dominio de la derivada, la derivada igual a 0. Profe, Y atención. ahí no puedo igual directo. ¿Qué, Malena? No, quería preguntar si puedo reemplazar directamente el 5 y el menos 5 en lo que había de... Ah, bien. Por supuesto. Malena me dice, escúchame, ¿cómo vas a derivar de vuelta? Si ya la tenés en la hoja anterior. Entonces Malena me dice, mira, directamente donde dice K, pone menos 5 y chau. Donde dice K, pone 5 y listo. Tenés razón, Malena. Pero bueno, eso, si se dan cuenta, si lo prefieren o no lo prefieren. Es cierto, puedo aprovechar lo que ya hice, porque esto ya lo hice, esa es la verdad. Ya lo hice. Así que si quieren, no lo hacen de vuelta. Lo importante, lo que quiero marcar es lo siguiente. Cuando ustedes hagan esto, ahora f' igual a 0, atención que entre los puntos críticos debe aparecer x igual a 1, porque eso era lo que pedía el ejercicio. El ejercicio pedía que el 1 sea punto crítico. Atención, debe aparecer x igual a 1 como punto crítico. Yo no sé qué puntos críticos van a encontrar, porque no voy a hacer la cuenta. Lo único que les puedo asegurar es que el 1 tiene que estar. Si el 1 no aparece, es porque yo me equivoqué en alguna parte, porque mi intención era que fuese punto. Así que eso lo usan para chequear. Lo usan para chequear. Si no les aparece, revisen desde el principio. Derivada, todo, todo. Bueno, completado. Y con esto, como les dije hace un ratito, tienen todo para terminar la práctica 5, o por lo menos los ejercicios importantes, que son los que ya les señalé. Como les digo siempre, trabajen, vengan con preguntas si
si tienen, no si tienen, si tienen la semana que viene, porque el lunes contesto alguna pregunta que tengan y empezamos con la práctica 6. Empezamos a trabajar con integrales, un tema que la mayoría de ustedes no ha visto en la escuela, pero les cuento que para saber integrales hay que saber derivadas. Así que el fin de a trabajar para poder sacarse las dudas el lunes. El examen, como dijimos al principio, va a ser el 17 y el 18, no nos queda mucho tiempo. Bueno, a menos que alguien quiera preguntar algo, vamos cerrando. ¿Alguien se quedó con alguna pregunta? Si no, me van diciendo chao. Todo muy claro, Nancy, como siempre. Muy bien, muchas gracias, Martín. Chao, Gracias, chicos. Nancy. Chao. Gracias, Martín. Adiós. Chao, Gracias. muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau, chau.